Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical y hoy concluimos con esta gran fiesta, esta gran solemnidad que la Iglesia nos presenta, Cristo Rey del Universo. Esta es nuestra gran solemnidad. Esto significa para nosotros resurrección, queridos amigos. Al final de nuestra propia existencia. Por eso es el momento en que nos encontramos cara a cara con el Señor. El domingo pasado, en el momento de este encuentro con el Señor, en el momento que le llamamos del juicio, Jesús como juez del universo. Tuve hambre y me diste de comer, o sea, por anduta ñande, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y fuiste capaz de vestirme, lleva. Añeñandúa, hija eña tendé xerejea, lleva. Etañemon etane ni ande, regendú beja ande, lleva. Dene curi pedroga beja se, añemboyare penas xereje me voy será, hane seu beu. Ne mondajina curi, hane gendú porque ja curi de ñanda ya polla, ndicatuila ñande poco yo, ndicatuila ya poco el bien de la comunidad, el bien de la gente, el bien del Paraguay. ¿Entendemos? Peago importante y nada, peago la ñande ya celebrada en este día, queridos amigos. Señor Jesucristo, Rey del universo, Rey de nuestra vida. Y cuando hablamos del reinado, del rey, de la monarquía, nosotros estamos hablando de algo que nos compete también a nosotros, porque la Biblia, al ser un libro pedagógico, nos está enseñando y nos está diciendo que, entre comillas, siendo rey, siendo un monarca, tenemos que ser capaces de escuchar los principios y los valores de aquello que en la tradición, papá, mamá, familia, sociedad, Dios, a través de ellos nos está indicando cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que organizarnos. Al final de cuentas, queridos amigos, nuestra vida cristiana es una propuesta de organización de comunidad. Propuesta de organización de comunidad. Entonces, de aquí ahora que vamos a leer estas lecturas, al final de cuentas el Señor nos está diciendo, ¿saben qué? De picoreña organiza ponágina como comunidad, peña organiza ponavios y taiko 6 a 0 verde. Porque pereco vende a la imboriajúa, pereco vende a la ignorante, pereco la vende a la oye drogada, pereco vende a omiendo y cuase en baebe veñan de yarawi, umi oñemo agnóstico, pereco vende a lleva umi no pena sellas, no enducea veñan de yarañe. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Hay muchos de estos elementos que tenemos que tenerlo en cuenta y que tenemos que escucharlo. Entonces, la primera lectura que estamos leyendo de la profecía de Daniel, capítulo 7, del 13 al 14. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará y su reino no será destruido. Queridos amigos, desde la profecía de Daniel estamos en ese tiempo de transición entre lo que era venir del exilio, reconstruir, y por eso estábamos diciendo organización. El pueblo judío se estaba reorganizando después del exilio. ¿Y desde dónde se reorganiza, queridos amigos? Desde los valores y principios que medita, entiende, y ahora vamos a ver qué leyes,
cómo vamos a regir nuestro mundo, cómo vamos a regir nuestra sociedad. Y eso es lo que escuchamos aquí en esta profecía de Daniel al fin de cuentas. Mirando vi esas visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Hijo de hombre. ¿Por qué, queridos amigos? Porque aquí, con esta palabra hijo de hombre, nosotros estamos haciendo la unión de dos elementos esenciales en nuestra fe. Por una parte, el hecho de decir el hijo que viene desde el cielo significa la presencia de Dios mismo. Dios que va a entrar en nuestra historia, o Utahina Peña de Apuitebe lleva, es lo que le llamamos la encarnación. Y por eso ahí viene la segunda palabrita, hombre. Hombre viene de la palabra humus, humanidad, humus. Upeago dice Uwina. De Dios, hijo venido del cielo y que entra se hace hombre. Hijo de hombre le está clasificando y le está caracterizando nada más y nada menos que al Salvador, al Yeshua, Salvador quiere decir Yeshua, Joshua, y esto se hace carne. Entonces, que todo lo que el Señor nos ha regalado, desde el aspecto de la divinidad, se hace siempre carne. La gracia de Dios se hace realidad a través de nuestra propia humanidad. Entonces, esta lectura del día de hoy, desde el profeta Daniel, desde la profecía de Daniel, podemos entender muy bien que es Dios el que se preocupa de entrar en nuestra historia. Dios mismo se preocupa de caminar con nosotros. Dios mismo que nos enseña, se hace humo, se hace igual que nosotros. Diga tú y entonces Ñandela ya, no, vos sos Dios y vos no sabes mi condición limitada, humana, etc. No. Esta misma humanidad, el humus. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Esa tu pobreza, esa necesidad del hombre de reconocerse y de saber quién es para poder desde la presencia de un Dios que nos anima, que nos gobierna, que nos muestra el camino, también nosotros podamos hacerlo. Y entonces, dice, le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros, después de haber caminado también durante 365 días, 54 domingos, ¿y será que podemos decir que hemos dominado? Les pongo aquí en el mundo para que ustedes dominen. Ustedes son los seres principales de la creación. Dominen los peces del mar, las aves del cielo y todo lo que les rodea. ¿Será que en este último día, cuando nos encontramos aquí con el Señor y nos pide que abramos las manos, ella camisa de poma de come, remba pobara, hareya pobara de peiponamia, tapa reye aprovechandera pisar, reye aprovechado mi aicuer. No, queridos hermanos, es para mirar y para entender lo que Dios hoy justamente nos pide a nosotros, donde cada uno es responsable de su verdadero camino. El dominio que tenemos que tener sobre las cosas y el dominio que tenemos que entonces tener sobre nosotros mismos. Yandela ñañe dominar, ani la yahati hoy me ha rapiperi, porque ellos nos dominan y somos simples títeres en manos de otras personas. La gloria y el reino. La gloria, ¿por qué? Porque nuestra glorificación, San Ireneo de León, esta vez más ya lleva. La gloria de Dios es el hombre viviente. La gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, nuestra propia realización. Somos felices, estamos realizados, podemos decir misión cumplida, qué cosas lindas que hicimos. Porque estamos en la guía, sí, hemos triunfado, estamos esto y estamos aquello, etcétera, etcétera, pero en el fondo, porque en realidad no vemos esa realidad en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro Paraguay. Y luego el tercero, el reino. El reino quiere decir la equidad en lo máximo y en lo más que se pueda, a pesar de que no es la igualdad, ¿verdad?, sino que la equidad es lo que nosotros necesitamos, porque no todos tienen las mismas cualidades y las mismas oportunidades y riquezas para poder llegar a construir el reino.
El reino significa que todos llegamos a vivir y a ser felices en la dignidad de los hijos de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Señor, tú eres nuestro Rey. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacilas. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Señor, tú eres nuestro Rey. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, tú eres nuestro Rey. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos aquí con la segunda lectura de este día en que celebramos la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Tenemos el libro del Apocalipsis como propuesta con esta segunda lectura. Capítulo 1 del 5 al 8. Jesucristo es el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos y nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él viene sobre las nubes
y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Queridos amigos, qué lindo. Esta es la introducción del libro del Apocalipsis. Así comienza nuestro libro del Apocalipsis. Pero aquí, no sé si se dieron cuenta, pero yo veré copaitejina la síntesis de lo que hoy celebramos en esta gran solemnidad. Al presentar a Cristo como Rey de nuestra vida, después de haber caminado toda nuestra vida, porque cada año nosotros hacemos la síntesis de toda nuestra existencia, desde que nacemos hasta que morimos, o mejor dicho, pasamos a la vida eterna, la resurrección. Y de eso nos está hablando esta lectura de los versículos 5 al 8 del primer capítulo del Apocalipsis. Síntesis. Quiere decir que hoy tenemos que hacer síntesis. Si hemos llegado a este triunfo, si hemos llegado a esta resurrección, si nosotros somos dignos del cielo, somos dignos de recibir entonces la corona inmarcesible, como nos dirá la palabra de Dios. El testigo fiel, el primero que resucitó entre los muertos. Bueno, la secuela Cristo, durante todo este año. Ahí está, testigo fiel de aquel que resucitó, el primero entre todos los muertos, el Rey de los Reyes, Rey de Reyes. Entonces de ahí viene el nombre de Cristo Rey. Pero de que de todo el universo. Todo el universo quiere decir que Él es el centro, el number one, el número uno de toda nuestra historia. Y entonces nosotros hicimos una secuela, pero ¿de quién? ¿Detrás de quién fuimos nosotros? Detrás de Jesucristo. Modelo, testigo fiel para nuestra vida. Segunda parte. Característica. Es como testigo fiel, para ser testigo fiel. Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre. Nos liberó porque nos ama por medio de su sangre. Durante todos estos 365 días, mañana, amba apobigorai. La sepobigo y callo pa imagina porque pese lleva da peña de ya no de peña esa cada suena la se ponían de ya en mañaque. Reya pobata pandella pues de callo pa imaginar en va por la construcción del reino de Dios. Por la construcción de una familia que valga la pena en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Reya poponai corae. Bueno, Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre. Eso significa la sangre. La sangre quiere decir que hay siempre sacrificio. La sangre significa siempre que hay empeño, dolor, dificultades para vencer muchas tentaciones. Por ejemplo, si somos corruptos, yo sé que cuesta muchísimo. Así, la necesidad de la corrupción. Y usted digo la ure y la plata, remondá y la de claro, vos después, incluso hay muchos que cuando se les dice estas cosas, dicen, no, tanta ya posee la iglesia. Está muy bien, amigo mío, abreuquero mía, todo eso, diga tú de mendar 3, 4 veces, con tal que te quieras y te ames, ¿verdad? Pero ella poseas. Las sectas, ¿qué es lo que te dicen? Y te ponen y te estructuran una religión a tu medida. Lo que menos ellos te van a decir es que luches, que te empeñen, por vencer el mal, ¿entienden? Ellos te presentan todo caramelito. Dios dice, quiere que todos seamos felices, que no hay esto. Entonces, todo lo que he pecado, todo gloria de Dios, aleluya, y sonarán las trompetas y todo lo que... Mian de la ñaña. No, señor. Y justamente en el último día en que decimos que Cristo es el Rey del universo y el Rey de nuestra vida. ¿Saben qué? Él nos ama. Él nos liberó de nuestros pecados. Pero por medio de qué cosa? De su sangre, queridos hermanos. De su sangre. No es entonces de magia. La religión no es magia, como muchas veces lastimosamente también en medio de nosotros, muchas veces muchos grupos, insisten mucho en la cuestión mágica. Un Jesús mago, un Jesús taumaturgo simplemente, ¿verdad? Y no, queridos hermanos. La verdadera propuesta del Evangelio es siempre, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme.
Y por eso, de esta manera, dice, hizo de nosotros un reino sacerdotal. Reino sacerdotal quiere decir que estamos en esta lucha por construir un Paraguay, una familia, una iglesia, tu propia vida. Ese es el reino. Pero cuando te habla del sacerdotal, te está hablando del servicio, del ministerio, y sobre todo te está hablando de la generosidad y de la entrega. Ser generosos, darse a los demás, cuesta muchísimo. Somos muy amarretes entonces, de todo. Egoístas, de todo. Nos encerramos en nosotros mismos. Y sin embargo, la propuesta del Evangelio siempre se habrán dado cuenta que siempre fue apertura, generosidad, entrega, servicio, solidaridad. ¿Cuánto ella de lleva? En mañana a ella venían de llano yerurean de pender a pisar o pibe, pero pender a pisar y a tu comunidad. Tu comunidad. No es aquí, queridos amigos, como muchas veces también nosotros decimos o queremos subrayar diciendo, ya me entendé porque sé generoso, porque sé solidario, pero mirando como que nosotros somos más que los demás. No. El Señor nos dice que todas esas riquezas que nosotros tenemos, que Él nos ha dado, y que con tu cualidad o con la cualidad de quien sea, hemos hecho florecer, fructificar, entonces eso tenemos que poner siempre al servicio de la humanidad, al servicio de la comunidad. No para estar haciendo ahí simplemente qué cosa, de una manera en que sea, deja de moina de pobre bebé. Eso no es asistencialismo, le llamamos a eso. La vida cristiana no es asistencialista. Hay muchos, queridos hermanos, que justamente, yo me suelo encontrar, ¿verdad?, con muchas personas que piensan que el asistencialismo, con eso, ya estamos nosotros aquietando nuestra conciencia. No, porque yo le doy a los pobres, porque yo le doy unas cositas a los pobres. No, va mucho más que eso. Mucho más que eso, ¿entiendes? Porque es una organización de comunidad, es una vida de comunidad. Entonces me exige mucho más, no asistencialismo y después listo, yo ya le di, bueno, ya le di el pescado y ahora yo hago lo que quiero. No, el servicio verdadero como cristiano es yo mismo procuro hacer que la comunidad pueda crecer. Pero para eso tenemos que trabajar codo a codo, ¿entiendes? Y hablan de la pichacuera, y hablan de comunidades. Haré pensar como comunidad para llevar adelante y sacar a flote, ¿verdad?, todo lo que es el sentido de Dios. Bueno, vamos a seguir así, queridos amigos, en este último domingo que es la gran solemnidad de Cristo como Rey del universo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical y ahora estamos con esta tercera lectura que nos ofrece la Iglesia, es el Evangelio en este domingo de la solemnidad de Cristo como Rey del Universo. El año en duda yo que es del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estamos en el capítulo 18, 33b al 37. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: entonces tú eres rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Queridos amigos, aquí entonces encontramos esta pregunta, este encuentro de Jesús con Pilato. Ciertamente que para nosotros esta palabra de Dios nos invita a entender y a mirar y a saber hacer nuestro camino cristiano. Lo primero, Pilato que le llama a Jesús para preguntarle y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Primera pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Esta pregunta también el Señor hoy nos está haciendo a nosotros por medio de Pilato. ¿Eres tú el rey verdaderamente de tu familia, el rey de tu iglesia, el rey en tu sociedad? ¿Veis el rey? El rey tiene una característica. ¿Cuál es la característica de un rey, de una monarquía? Justamente, como dice rey, reinar. Reinar significa que tenés el poder para organizar, para poner bien las cosas como tiene que ser, regir, hacer que las cosas funcionen. Pues entonces, bueno, entonces ya me indujo, ya me veña de acá, me ya y cuando por donde voy. Cada uno en el lugar donde está. Ni que ya pues o mi ministro cuera, o mi presidente cuera, o mi ave, porque acuerda ahora, coma, ellos tienen una misión demasiado importante en cuanto al país, en cuanto a la comunidad nuestra. Ellos tienen que regir, gobernar. No regir simplemente, o mejor a propósito, oye, ya voy, ve, hoy potarla poder y para regir sus empresas y sus bolsillos. Así están utilizando al país. Y así, y no nos podemos engañar. A las 6 bueno, listo. Y que tú se anduta la pelea, pero ya pula belleza. Porque estamos manejando el país de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a nuestros amiguitos, de acuerdo a nuestros partidos, de acuerdo a lo que sea, con tal de que yo esté bien. Eso es regir una nación no según el Evangelio y no según lo que Cristo, Rey del Universo, nos está haciendo como pregunta aquí hoy. ¿Eres tú rey? Sino que eso estamos rigiendo, o sea, nuestra monarquía, por lo que veo, nos estamos rigiendo por el pequeño fascículo que escribió un famoso llamado un filósofo del 1500. Era Maquiavelo, Maquiavelo. Y entonces él decía justamente, ¿verdad?, que a mí no me interesa lo que podemos hacer con tal de que yo llegue a mis objetivos. Entonces por eso yo puedo matar, puedo robar, puedo hacer lo que yo quiero de acuerdo a mis intereses. Entonces yo soy rey maquiavélico, pero no rey aquí como nos presenta la palabra de Dios. Y eso también en nuestra familia, en nuestras casas. Muchos papás, ¿verdad?, autoritarios, la forma de ponerse.
O en nuestras iglesias, la misma cosa. Pues ya corre ahí muchas veces a duda y ver, entonces algunos la oyen bollar a la llave, oyen bollar a la comunidad, oyen bollar a de los grupos, etcétera, etcétera. Y entonces hace que no se pueda regir y no se pueda hacer una verdadera organización de acuerdo a la propuesta del Evangelio. No sea así entre ustedes. Nos había dicho anteriormente la palabra de Dios. El que quiera ser el primero de ustedes, el que quiera ser entonces el rey, así como nos presenta el Señor hoy, le dice, Peñemo y Aná lleva como esclavos, como servidores. Son ustedes los primeros que tienen que darse cuenta en qué puedo servir y cómo puedo servir. Esa es lo que nosotros entendemos como una persona desinteresada. Y digo, a ver, al revés. Si entramos en política es porque estamos totalmente interesados a ver cómo vamos a organizarnos para robar mejor, sin que después nadie entonces nos juzgue. Y entonces ahí nosotros tenemos todo, ya votar. A ver, aquí si decimos, bueno, robar está bien, ya votar, vamos a votar en el Congreso. Robar está bien, acá tú te pega nada porque vender está bien. Pero eso, según la justicia, está mal, ¿verdad? O sea, según el Evangelio y según Dios. Bueno, entonces quiero verte después ahí cuando estés frente al Señor y te diga, esa camisa la de poja y tande. Voy a ser viven de poja lleva para votar por cosas sin sentido que va contra la comunidad, contra el hombre, contra tu propio pueblo y contra tu propia gente. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que el Evangelio? ¿Qué es? Por eso te pregunta. Primero te dice, ¿eres tú el rey? ¿Eres tú el rey? ¿Somos rey? ¿Somos reyes o no? Primera pregunta. Pero continúa. Jesús le responde, miren queridos amigos, que es demasiado importante la segunda. ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Otros te lo han dicho de mí. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Quiere decir que muchas veces con esto simplemente estamos demostrando que ñande yuru, peyare cojagüere, peñande yuru, ñande ve, ñande ñañe. Y entonces estamos diciendo, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy. Y ahora por eso me voy a otra secta, por eso me voy aquí, porque ahí sí me escuchan. Ahí yo le he encontrado a Jesús. ¿Qué le vas a encontrar a Jesús si seguís con la misma cosa? Robando y lo único que querés es hacer aquietar tu conciencia. Eso no te aquieta la conciencia absoluta, o sea, no cambia, la verdad es la verdad. La verdad les hará libres. Por eso el Señor le dice, dices esto por ti mismo, de propia eres porque estás convencido. Vos estás convencido que robar es lo que Dios te está... Estás convencido de eso. Calcular, mina, y después dice, otros te lo han dicho de mí. Ahí está. Otros te lo han dicho. Y entonces... es como que te están lavando el cerebro y vos entonces sos capaz de decir sí, ayer, con tal de que yo aquiete la conciencia. Es tan difícil, queridos amigos, esa conversión que el Señor nos pide hacia el Evangelio, ¿verdad? ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. Un baretema. Aquí está Pilato. Pilato entonces no puede escuchar esta respuesta de Jesús. Entonces dice, yo tengo el poder aquí. Dérese peina, dase usted la herencia Jesús. Jesús. Dase usted y te tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. Ya vaya boda la ya posea. Así que, eva la hereta eva la de yurue. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio lo habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. La misma cosa. Mi realeza no es de este mundo, queridos hermanos, nos dice el Señor. Quiere decir que lo que estamos buscando y lo que queremos que aquí en el mundo, nuestra historia, nuestra familia, nuestro país suceda, es que Dios haga presente su reino. Que existan criterios, valores y que nosotros nos movamos de acuerdo a esa doctrina del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Definitivamente Jesús es rey, es el Señor del universo, porque Él es el creador. Pero definitivamente es un rey distinto al que nosotros estamos acostumbrados a ver. Quizá, para entenderlo mejor, podemos poner unos ejemplos. Es como cuando una mamá tiene a su hijito muy pequeño y le dice: tú eres el rey de la casa. Ese niñito, bueno, no tiene ningún tipo de poder, ni autoridad, ni riqueza. Pero para esa mamá su hijito ocupa el primer lugar. Es todo para ella. Es el rey. O cuando alguien dice, ¿no? Este es el rey del rock o el rey del pop, ¿no? Significa que no hay nadie igual, no hay nadie como él, ¿no? O el rey del fútbol, ¿no? A veces entras en el cuarto de un adolescente y vas a ver en la pared de su cuarto quiénes son sus reyes. Creo que algo de eso se refiere Jesús cuando nos dice que Él es rey. Jesús es un rey, definitivamente, pero es un rey que no se impone por la fuerza, sino más bien nos extiende una invitación. Él nos invita a que le demos el primer lugar en nuestra vida. Si Jesús es lo más importante en tu vida, es a quien quieres seguir con todo tu corazón, es Jesús entonces quien reina dentro de ti. Es más, hoy mismo podrías preguntarte, ¿quién reina en tu vida? ¿Qué es lo más importante dentro de ti? Lo que más valoras, lo que le da dirección a tu vida. Es por eso que Jesús le dice hoy a Pilato: sí, soy rey, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Es que Jesús quiere instaurar su reino dentro de nosotros. Bueno, uno podría decir, bueno, entonces es un reino espiritual, o sea, simbólico. No es un reino de verdad. No, todo lo contrario. Es el reino más real de todos, porque sabes que la sociedad es fiel reflejo de lo que hay en el corazón del hombre. Si Jesús reina en el corazón del hombre, Cristo reina también en el mundo. Este es el reino más real de todos. Muchas veces la gente piensa que nuestro mundo va a ser distinto, ¿no?, cuando tengamos buenos gobernantes, ¿no? La culpa siempre la tienen los políticos, ¿no? Y vivimos a la espera de que llegue un buen presidente. Y él se va a encargar de hacer todo distinto. Pero ya llevamos toda una vida, y al menos yo nunca he visto que en ningún país haya llegado una persona así. Perdónenme por desilusionarlos, pero creo que nunca va a llegar. Porque el cambio que tanto esperamos, creo yo, no va a venir de arriba hacia abajo, sino que creo que más bien va a comenzar desde abajo hacia arriba. Es decir, va a comenzar en ti y en mí, va a comenzar en nosotros, no de nuestras autoridades, sino de nosotros. Si nosotros cambiamos, el mundo va a ser distinto. Otros piensan que el cambio tiene que empezar por las instituciones, por el manejo de la economía, de las leyes. Yo creo que tampoco el cambio va a venir de afuera hacia adentro. Así como no viene de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, yo creo que va a venir de adentro hacia afuera. Todo esto va a ser distinto no cuando tengamos un mejor gobernante en nuestro país y nosotros sigamos siendo iguales, no. Todo va a cambiar cuando Cristo reine dentro de nosotros, cuando el reino del Señor se empiece a instaurar en nuestro mundo. Creo que ahí sí las cosas van a ser distintas. Queridos amigos, la vida de fe, la vida espiritual, por si acaso, no es una democracia. Eso está muy bien, por si acaso, para la política y para dirigir un país, pero no es lo mejor para la vida espiritual. Jesús no es el presidente de mi vida o el primer ministro de mi existencia, no. Jesús no es un líder o un gerente, porque a esos tú los puedes votar, los puedes sacar o los puedes ignorar si es que no consiguen los propósitos que se han propuesto. Jesús es rey. Él es el Señor de nuestra vida. ¿Quién va a reinar en tu vida? ¿Quién va a reinar en tu interior? Creo que esa es la pregunta que el Señor nos propone el día de hoy. Soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios te bendiga. de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados
enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Dominical. Estamos en esta gran solemnidad de Cristo, Rey del universo, Rey de reyes, Rey de nuestra propia vida. Pero eso al mismo tiempo decíamos nosotros que nos encontramos ahora ante el Señor. Sería el juicio final, o sería también nuestra resurrección. Ope ve Ñandeyara por anduta Ñandea eita Ñande. Dale, abrimi se vende po, esa acá que se vende po. Vaya tico más, oye, manos limpias, ya que vamos a destapar la olla, que esta expresión, ya que vamos a hacer esa y vamos al comienzo, cuando hace más de 35 años. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante que miremos hoy, porque el Señor nos va a preguntar, ya se me dan de manos limpias, ande, porque de formaina las manos limpias para hacerla cierto vaina. La remba a po vaina, ya po vaina tapanan de poco, ay, en de poco vine mondá, de Yapujan de Yapu y Bejaande. Rey de reyes significa la realeza, la capacidad que tenemos nosotros del autodominio. Eso es muy importante como característica del rey. Ya es a mí entonces en este bloque que nosotros le llamamos Ñandeyarañe, él responde. ¿Qué significa la realeza? ¿Qué significa ser rey del universo? ¿Y qué implica para nosotros sobre todo el ser reyes? El querer construir el reino de Dios. Y entonces, lo primero, queridos amigos, es que nosotros mismos nos identificamos por lo que hacemos. Nos identificamos normalmente por lo que hacemos o también por nuestras posesiones, por lo que nosotros somos. Entonces, un fulano de tal, le vamos identificando. Hablamos de ciertos apellidos de ciertas personas y entonces identificamos o por lo que son,
o por las posesiones, por lo que posee, o también al mismo tiempo por lo que él es dentro de una sociedad. Pero como creyentes nosotros tenemos otra verdadera identidad, que radica ciertamente en algo mucho más profundo. Si nosotros miramos el Apocalipsis, el capítulo 1:6, que justamente este día ya leí en esta solemnidad de Cristo Rey, San Juan nos dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria y para siempre. Reyes, dice, para nuestra sociedad. Reyes son los que rigen. El rey es el que rige la monarquía. Esta cosa es simplemente una estrategia, una manera de regir, queridos amigos. Este es un método, una estrategia. La realeza, el rey, o el presidente, o el ministerio. Estas son estrategias para que nosotros podamos regir bien. ¿Qué cosa? Regir bien la sociedad. Y claro, porque a cada tronco que le ponemos, ¿verdad? También, porque es mi amigo, porque es esto, porque es perro fiel, etcétera, etcétera. Y va a responder a lo que yo quiero. Entonces, evidentemente que no estamos entendiendo lo que significa aquí. Y nos dice el Señor. El Señor nos pide algo demasiado importante. Es para organizar, para eso es. Esta es una estrategia, es una forma de... También puede ser suprimida de esta manera, pero pueden existir otras con tal de que lleguemos al objetivo esencial y fundamental que es la comunidad, que somos nosotros todos. Para eso es. Y para eso tenemos que organizarnos. Ya mañana, ya es sana, entonces si es importante o necesario inventar, buscar, corregir ciertas maneras como nosotros estamos organizando nuestra sociedad, sería espectacular y eso es lo esencial. Aupea al final de cuentas, de Yara o Yerure añande hoy al concluir este año litúrgico. Ser un rey implica tener autoridad, primera cosa. Poder y responsabilidad. Autoridad, poder y responsabilidad. Tres cosas. Autoridad, poder y responsabilidad. Porque si vos no tenés autoridad, entonces cualquiera te va a decir lo que vos tenés que hacer y vos cumplís simplemente órdenes. Haces lo que los otros te dicen o lo que los otros quieren. Autoridad, no tenés autoridad. No tenés poder y evidentemente te quita todo poder para que vos puedas, dándote cuenta de la realidad, entonces el poder para poder gobernar, porque si no tenés el poder, entonces eres zapuca y paredita, lleva. Si no tenés el poder. Yo mismo aquí puedo orientar, puedo decir, pero yo no tengo ningún poder para decidir, decirle, che, fulano de tal. Yo me doy cuenta porque veo esto, que pues no tengo ningún poder. Y ahí le voy a hablar a ese ministro, le voy a hablar a ese intendente, a ese no sé quién. Pero, hasta me puede saludar y me dice, qué bien, padre, padre, todo lo que quiera. Pero ve, oye, vos le hago, no tengo el poder, ¿verdad? Entonces hay que ver un poco en qué significa ese poder, ¿verdad? Usted tiene que tener autoridad, poder y luego responsabilidad. Cosas, toda la responsabilidad quiere decir las cosas del pueblo, las cosas que nos pertenecen a todos. Vos sos responsable. Estás dando una respuesta a todas las cosas que se te ha confiado. Pero dice la responsabilidad. Y entonces, ahora sí, como creyentes, porque estamos mirando desde la palabra de Dios en este último domingo en que concluimos con la fiesta y la solemnidad de Cristo Rey, como creyentes somos reyes, porque hemos sido hechos coherederos con Cristo y hemos recibido el poder y la autoridad de Cristo para llevar su mensaje al mundo. Ese es entonces el verdadero poder que estamos necesitando. Entonces el poder de Dios, y ahí sí podemos entendernos mejor. Ahí sí que yo puedo tener poder. Vos como papá podés tener poder. Vos como un tendotá que está al frente de tu comunidad podés tener poder. ¿Por qué? Porque vos entendés muy bien que el poder no es un poder simplemente porque tengo dinero, porque tengo armas o porque tengo no sé qué cosa. Pero hay poder. El poder verdadero es aquel del autodominio que mira, que busca y que entiende el bien de la sociedad y que entiende el bien de todos. Entonces, por eso,
Debemos entender que nuestra posición como reyes no es una posición de orgullo, atención, sino de servicio y responsabilidad. Esto es lo más lindo como definición, ¿verdad? Hoy, al mirar esta palabra, ¿qué significa entonces ser rey? ¿Qué significa que Jesús es rey del universo? Pero al mirar y al entender que Jesús es el rey del universo, pea coñandeña mañaya es nama bañante, va ella pañande ñañe moyana, va ella pañañe boana, va ella pañande ya yapota ñaina ñandera pichacpera penguana, ese gobierno y esa organización. Nosotros estamos llamados a la imitación, decimos. Y los padres de la iglesia utilizaban incluso esa frase, la secuela Christi, el seguimiento de Jesucristo, incluso con la palabra la imitación de Cristo. Hay luego un libro muy interesante, si pueden búsquenlo, bájenlo ahí a través de Google, PDF, Pemoía lleva identificación, ¿verdad? Eso de la identificación es la identidad, es la secuela Christi. Y eso se llama ese librito de Kempes, imitación de Cristo. Imitación de Cristo, Pemoía bebé, imitación de Cristo. Kempes, con la K, Kempes. A bebé leñate, pemaña ver. Y además son frases cortitas, son muy interesantes, que nos invitan. ¿Cómo tendríamos que nosotros imitar a Jesucristo? Si nosotros estamos llamados a ser reyes del universo, quiere decir que nosotros tenemos que ponernos aquí al servicio de los demás. Por otro lado, queridos amigos, hablamos de un sacerdocio, porque él dice, ustedes fueron elegidos como sacerdotes, sacerdotes que están al frente de la comunidad. Ser sacerdote tiene la implicancia de ser, palabra, subrayen, mediadores entre Dios y los hombres, mediadores. Es un ministerio demasiado importante, pero al mismo tiempo es un ministerio muy delicado, porque el sacerdote tiene que ser mediador. Pealos hindúes y naveñan de yaro y potá, oñe puroña mindu jecobe penaea lleva, y después eso es lo que tiene que transmitir al pueblo. Lo que en este momento estamos haciendo aquí a través de estos medios, queridos amigos, es procurar, dentro del ministerio sacerdotal, procurar, escuchar, leer, entender, discernir, hacer una buena exégesis, para luego, dentro de esa hermenéutica interpretación, aplicar, pasar al pueblo. Apenas con la país lo yapona, para yapona. Yo sé que muchas veces no nos gusta, que esto, aquello, estamos ahí a veces, pero eso es porque no entiende que el sacerdocio de por sí es un mediador. Operar en la país indica tú y la overo quininío, lleva la oña y na. Hala o cañéramos o botieron la injurujan de y bahía. Entonces eso es lo que la misma palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento escuchamos los famosos falsos profetas. A ver, en la Biblia, en la Biblia. Hayan de debe, oía y los falsos profetas se llevan. Pe curé, emongre y mía lleva allá, oíma, bebé ya no imagina. Emongre yo allá, amén. No. El profeta, el sacerdote, como ya vemos que agua cureina lleva agua, sino que transmitir, escuchar, saber, interpretar. Por eso que se necesita también una vida de oración, una vida santa, una vida que no se deje influenciar simplemente por cosas pasajeras, sino que la construcción del reino de Dios solamente lo podemos hacer en la medida en que nosotros también somos verdaderamente imparciales. El mediador. Ser sacerdote implica ser un mediador entre Dios y los hombres. Como creyentes, tenemos acceso directo a Dios a través de Jesucristo y podemos acercarnos a Él en oración y adoración. Podemos acercarnos a Él directamente, dice, en oración y adoración. Queridos amigos, esta tiene que ser nuestra actitud. Laika tu jamuaisha o pela ñagendúa lleva peña de comunidad pupe. Ñagendúa lleva peña de yaraje y añandé. Siempre lo vamos a hacer. Primero, tiene que haber la actitud. Porque ¿qué es lo que hace la oración?
¿Y qué es lo que hace la adoración? Ya sabemos y lo hemos dicho y repetido tantas veces, la oración es para sensibilizarnos. Sensibilizarnos. ¿Por qué muchas personas rechazan, verdad? Cuando vos le vas a hablar de Dios o cuando vos le vas a hablar de valores religiosos. ¿Por qué parece que échalo ahí una cortina de hierro? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente porque no son personas de oración. No ñembo, nos enduyan, nos endusei. Entonces, claro, las dañas endu y no las dañas endusei, no peñan de yara. Esa es la oración, ¿entiendes? Esa es la oración. Y si no escuchamos y no queremos escuchar, entonces nos cerramos. Nos cerramos herméticamente a Dios. Y yo conozco, ¿verdad? Conozco, y todos conocemos seguramente. Tú veñan de loga, pues ella le coina, pisa, lleva nos endusei, veñan de yara, nos endusei, de. Pero en el fondo, queridos hermanos, ¿quién es el que se está arruinando? Eso es suicidio. Ñande hoy, entonces, a ver, ya ula veneno y ñande hoy. Porque no llegamos a lo esencial y a lo fundamental de lo que justamente hoy el Señor nos quiere decir. Si nosotros queremos ser reyes de la naturaleza, reyes de la creación, rey del universo, como hoy es la propuesta de esta solemnidad, entonces ñandera ella y cuana maba ñande, ñandera ella y cuana va, ñande yara, lo cual ñande jamba ella pa ñande ya pota cotape, para ponernos al frente y para ser felices. Pero la felicidad, queridos hermanos, no consiste simplemente en que yo parece que estoy feliz y que a lo demás le coma michi a lleva. No es eso, queridos amigos. La felicidad plena es cuando nosotros entendemos y sabemos lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios quiere de nosotros. Entonces yo soy rey, y el rey es el que tiene que gobernar. El rey es el que tiene que construir el reino de los cielos. El rey es el que tiene que llegar ahí entonces hoy, con las manos llenas de haber trabajado, de habernos esforzado, de habernos procurado unir a la comunidad, hacer que la comunidad crezca, que no exista más entre nosotros pobres, que no exista más entre nosotros ignorantes, que no existan más entre nosotros aquellos que fueron dejados de lado, porque no se les dio la oportunidad, queridos amigos. No pensemos y no digamos más, humiando va aposente hoy, humiando tuya sente hoy, humia peshan manante maoy. No, queridos hermanos, porque el problema fue de nuestra organización o es de nuestra organización. Porque ñandeina la yaya aplazada como comunidad. Porque daña mañana el bien de todos. Cuando hay en un lugar un agujerito, por donde está perdiendo el agua, ¿qué hacemos enseguida? Ya que vamos a arreglar eso, entonces toda la comunidad de nuevo crece juntas. No hay pérdidas por ningún lado. Entonces eso quiere decir saber organizarse. Apeisela ya celebra la fiesta de Cristo Rey. Mirar ya esa PA, ñamañá, ñagendú y decimos, Señor, de esta manera queremos llevar adelante nuestra sociedad con esa gracia que tú nos has ofrecido, que nos sigues ofreciendo. Y ciertamente quedará el resultado para que nosotros seamos felices. Me despido de ustedes en este domingo. Les deseo feliz conclusión de este año 2024. Próximo domingo, 1 de diciembre, comenzamos el año 2025 en la liturgia de la iglesia. El ciclo seña moñe buenota. Así es que, si no hicimos bien este año 2024, ahora tenemos la hermosa oportunidad para comenzar bien. Les insto y les invito, desde el primer domingo, vamos a comenzar a hacer un camino de fe, un camino positivo, para que podamos llegar otros 365 días y digamos, aquí, Señor, están mis manos limpias, mis manos llenas de buenas obras. Y que la bendición de Dios, por intercesión de Cristo Rey del universo, descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe dominical. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube,
Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.